Muchos aseguran haber visto luces en el cerro, pero pocos saben qué son. No las confundas con lechuzas, porque estos animales no son de mal agüero. Dicen que cuando la lechuza canta, el indio muere, pero te aseguro que si te acercas, no es un ave, es una tlahuelpuchi. Bienvenidos a Radio Bruja del Norte. No se explica, se escucha. Yo soy Tila, la bruja del norte, y hoy te voy a hablar de las bolas de fuego en el monte, la historia de las tlahuelpuchis. Siéntate y acompáñame esta noche. Las tlahuelpuchis son entidades del folclore mexica y de otras regiones del centro de México, en especial de la zona de Tlaxcala, Veracruz y Puebla. Su origen es prehispánico, aunque con los siglos se mezcló con elementos del catolicismo y la brujería rural. No se ven distintas a mí o a ti. Son mujeres comunes, pero que por las noches tienen la capacidad de desprender su cuerpo de su espíritu, y lo que queda se convierte en hambre. La leyenda náhuatl las describe como brujas poderosas, capaces de abandonar su forma humana, separarse de sus extremidades y volar, convertidas en una bola de fuego en busca de su presa. A menudo toman la silueta de pájaros, lechuzas o gatos. Nacen con esta condición. Es una carga que pasa de generación en generación. Pueden vivir sin problema en la sociedad. Pasan desapercibidas en sus pueblos o incluso dentro de sus familias. Don o maldición que se transmite por herencia, usualmente por linaje materno. Desde pequeñas muestran señales, en especial manifestaciones violentas al dormir. Ellas no eligen lo que son, viven entre nosotros o como cualquier otra mujer, pero hay algo que las delata. Deben alimentarse. De lo contrario, sufren una tortura de cuerpo y alma que puede llegar a matarlas. Me envían esta historia. Tengo una vecina que todos saben que es bruja. Sabe hacer curaciones con hierbas y tiene remedios un poco retorcidos. Uno de ellos era matar a un conejo silvestre, sacarle el cerebro y frotarlo en las encías de los bebés para que así le brotaran los dientes muy rápido. Dos de sus hijas fueron nuestras niñeras. Una era muy linda y en contra de la voluntad de su madre tuvo una hija, y la otra, que físicamente no era nada agraciada, juraba lealtad ciega por su madre y jamás tuvo pareja por miedo a ella. Hay muchos chismes, rumores e historias de cómo hacía sus rituales. Cuando yo entré a su casa olía mucho a lodo podrido y tenía muchas imágenes de santos. Eso fue cuando yo tenía alrededor de 9 años, pero honestamente yo no me tragaba el cuento de que era una bruja, hasta que un día en la noche yo estaba despachando pipas de agua y entré por un momento a mi casa para sacar mi celular, y cuando iba para afuera vi una bola de fuego que salía de su casa. La vi solo por unos segundos, y no le tomé tanta importancia, hasta que salí con los choferes, y estaban medios paniqueados, pero entre broma y broma me decían que eso eran las brujas, y que tal vez mi vecina lo era. Yo, con lo curioso y poco cuidadoso que soy, siempre salía en las madrugadas, hubiera o no pipas para cargar, y jamás volví a ver eso. Mucho tiempo después, vino una persona que me ayudara con unas cosas de matemáticas e inglés, y cuando terminamos de estudiar, me contó que estaba muy triste, porque no encontraba a sus gatos. Yo le dije que tal vez estaban cerca, solo que no llegaron a dormir, que su abuela era bruja y una vez al mes desaparecía a sus gatos, y el que más quería desapareció días de que él llegara conmigo a estudiar. Y eso es lo último que supe de esa familia. La señora sigue viva, y sus hijas también, pero yo ya no la he visto cara a cara. Me daba mucha curiosidad, me picaba mucho por ir y preguntarle cómo ser un brujo, pero siempre cada que tomaba la decisión firme de hacerlo, algo me detenía para no ir, así que la dejé en santa paz. Una vez que se despojan de su forma humana,
Vuelan como brasas vivas, como luces errantes, buscando a su presa. Niños tan pequeños que no han sido bautizados y hombres con moral dudosa. Cuando encuentran a un recién nacido sin protección, sin rezos, sin sal en las esquinas, se deslizan como una neblina bajo la puerta. No lo despiertan, lo acarician con una ternura espantosa, como si ofrecieran cariño antes del desgarro. No dejan huellas, solo un cuerpo frío y un silencio nuevo. La siguiente historia nos la cuenta una usuaria que vivió el acoso por varios días de lo que parece ser una tlahuelpuchi o una bruja. Escuchemos. Unos años, mis hijos estaban chiquillos, pero uno de ellos era un bebecito. Entonces en ese momento pues todavía no lo había bautizado. Entonces un día en la madrugada se escuchó un golpe muy fuerte en la parte de la lámina de mi casa. En ese entonces era de lámina. Y nos despertó el ruido. Entonces mi esposo se paró y checó que había caído. Se asomó a la ventana. Entonces dice que vio un gato negro con ojos amarillos ahí asomado en el jardín. Entonces agarró y se paró y se vistió para ir a ver porque tenía gallos. Entonces le daba miedo que se los fuera a comer o algo así. Entonces salió y se escuchó ruido. Dice que se escuchó ruido en ese momento en la parte de arriba de la lámina. Había un árbol grande. Bueno, hay un árbol grande, es un pirul. Entonces, agarró la escalera y se trepó para ver, pues él pensando que era el gato. Dice que en el momento de que se subió, ya llegando arriba, se escuchó unas risas de una persona y vio unos ojos rojos. Entonces, pues en ese momento agarró y se bajó con mucho miedo y se metió a la casa. Pues yo le pregunté, ¿no? ¿Qué había pasado? Y él pues no me contó, en ese momento no me contó nada, me dijo que pues ya se había ido el gato. Entonces ya al día siguiente, eh, pues en el transcurso del día me empezó a contar, me empezó a decir que pues que no, por lo que había escuchado, pues no era un gato, que era una bruja, porque escuchó la risa de la bruja y sus ojos rojos que vio. Entonces me quedé pues yo pues un poco asustada en ese momento, porque dije, pues órale, ¿en serio? Dice, sí, no, era eso, porque yo la escuché y vi sus ojos. No la vi como tal, pero se escuchó, entonces, pues sí dio un poco de miedo. Entonces pasó, ¿no? Pasó el tiempo y llegó un momento donde se volvió a presentar en mi casa, se azotó en la lámina y se escuchaban pasos de persona, se escuchaban cómo caminaban en la lámina. Entonces sí, pues yo me quedé, ay, ¿qué es eso? Entonces sí, fue cuando yo le marqué a él y le dije, oye, ¿qué crees que ya volvió a venir? Y me dijo, no, no te preocupes, no salgas, no abras ninguna ventana y ahí quédate con los niños, no va a pasar nada. Entonces pues yo la verdad pues sí me paniqué porque pues ya sabíamos qué era, ¿no? Y todas las noches se presentaba. A partir de las 12 de la noche, 1 de la mañana, más o menos a esa hora se presentaba. Y brincaba en el árbol, en el pirul, se presentaba en la lámina igual, y se escuchaba cómo caminaba, cómo se reía, todo ese tipo de cosas. Entonces, la verdad, como en ese momento a mí me daba mucho miedo, pues no sabía, era algo extraño que estaba pasando, sí me daba miedo, mucho miedo. Entonces, pues así pasó el tiempo, pues uno pues ya nada más pues andaba con miedo. Una vez a una vecina le pregunté porque le empecé a contar lo que estaba pasando y me dijo que pusiera unas ramitas de huizache en forma de cruz, que se lo aventara en el techo para que no se acercara. Pues lo hice y en la mañana amanecía en mi jardín, tirado. Y así varias veces lo echamos al techo, que estaba en forma de cruz, y al día siguiente en la mañana siempre amanecía en el piso. Pusimos unas tijeras en forma de cruz,
pusimos también un espejo y así cositas que nos fueron diciendo, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad a nosotros nos daba mucho miedo porque pues yo temía que le hiciera algo a mi hijo. Eh, lo que pasaba es que cada noche nos dormía, de plano nos daba mucho sueño, nos agarraba el sueño bien, bien pesado. eh, y bueno, por lo que me contaba la gente, me decía que era ella, que intentaba pues anestesiarnos, dormirnos, para que en ese momento ella entrara y se pudiera llevar a mi hijo. Pero yo no lograba dormir al 100 por el miedo de que le fuera a pasar algo, entonces nunca caí en su trampa de dormirme profundamente. Siempre estaba atenta, aparte mi hijo se dormía al lado mío para que pues estuviera yo cuidándolo, ¿no? Entonces, una noche llega mi esposo de trabajar, estamos ahí platicando todo eso y ya nos agarramos y nos dormimos. Al día siguiente amanece todo rasguñado, toda la espalda rasguñada y así, y le digo, oye, ¿qué te pasó? Neta que si no te hubiera visto en la noche, ahí que estábamos platicando, no te hubiera visto la espalda, te juro que diría, oye, pues ¿a dónde te fuiste, no? Estás todo rasguñado, ¿con quién andabas? Pero realmente no tenía nada. O sea, en ese momento que yo estaba platicando con él, no estaba ni rasguñado ni lastimado de la espalda. Eso pasó en la noche. Entonces quiero pensar que ella sí intentaba pues hacernos daño o llevarse a mi esposo o llevarse a mi hijo, no sé. El caso es que ella sí lograba entrar, pero nunca pudo llevarse ni a mi hijo, ni a mi esposo, ni a mi otro hijo. O sea, no, no pudo hacer nada. Pero a fin de cuentas nos metía mucho miedo por todo ese tipo de cosas que nos estaban pasando. Lo bueno es que nunca pasó nada. Después, un día viene un amigo a la casa y pues estábamos tomando unas cervecitas y estábamos ahí platicando cuando mi esposo le empieza a contar lo que estaba pasando, que venía todas las madrugadas y que se azotaba en la lámina y que caminaba y que andaba brincando de árbol en árbol. Y él le dijo, no, pues no le tengas mucho miedo, ponle el Padre Nuestro, ponle así varias cositas pues de la iglesia y vas a ver que con eso la vas a ahuyentar. En ese momento se presentó, hasta parece que nos estaba escuchando, se presentó y empezó a caminar y se empezó a reír y le dice, ponlo. Y en ese momento lo pone y empieza a ponerse más loca, se empieza a azotar, se empieza a reír y neta que nos dio un montón de miedo, no sabíamos ni qué hacer. El caso es que tanto miedo que teníamos que nos sacó de la casa. Agarré a mis dos hijos y agarré ropa, lo que se pudo y bueno, nos fuimos a su casa de él. Y ahí estuvimos como una semana en su casa porque teníamos mucho miedo de regresar a nuestra casa porque ya nos había sacado. No quería yo regresar a la casa, no quería, tenía mucho, mucho miedo de regresar y que algo pasara, de que realmente ahora sí tuviera pues ella la fuerza de hacernos daño, porque yo ya estaba muy, muy débil, así ya tenía mucho miedo. Entonces, pues pasó esa semana y ya mi esposo me había dicho, ¿sabes qué? Ya tenemos que regresar a la casa. Tenemos que regresar a la casa porque pues no podemos estar aquí en casa ajena y afuera de nuestra casa. Tenemos que pues afrontar todo ese tipo de cosas. Tenemos que ver cómo le hacemos para que pues ya no nos esté asustando, para correrla, para que pues podamos otra vez estar tranquilos. Entonces, pues yo la verdad no quería, pero en ese momento pues dije, pues órale va, pues hay que regresar a la casa y pues lo que tenga que pasar. Llegamos a la casa en la mañana y pues yo pues con mucho miedo pues pensé que estaba las cosas mal o tiradas, no sé, ¿no? Uno se imagina muchas cosas, pero no, todo estaba muy bien, todo estaba tranquilo, no había nada y así. Entonces pues ya nos metimos a la casa, empezamos a escombrar y todo y ya él se fue a trabajar como siempre en las noches y luego se presentó otra vez, pero ya no se presentaba tan noche, ya se presentaba como a las 10, 11 de la noche. Entonces volvió a llegar y le mandó un mensaje. Le digo, oye, ¿qué crees? Que ya volvió a venir. Y otra vez está azotándose en la lámina. Y está caminando y se está riendo y así. ¿Qué hago? No, no le tengas miedo. Tú estate con los niños, me dice mi esposo, tú estate con los niños y vas a ver que no va a pasar nada. No te separes de ellos y ten mucha fuerza y así.
Y ya no, pues pasaba y pues el caso es que nos ganaba el sueño y nos dormíamos y así cada noche otra vez. Hasta que yo un día, la verdad, me armé de valor y la corrí. Agarré la escoba y empecé a pegarle la lámina. Y le empecé a mentar la madre, le empecé a decir cosas y la corrí. Le dije, yo mando aquí, esta es mi casa, no me vas a sacar de aquí y tú te vas a ir a la fregada porque no eres bienvenida. Así que conmigo no vas a poder y hazle como quieras. Hazle como quieras, pero aquí no vas a venir a mandar. Yo mando aquí y yo hago lo que se me da la gana y tú te tienes que ir de aquí. Así le empecé a decir un montón de cosas. Y parece que fue magia, la verdad. Parece que fue magia porque ya al día siguiente ya no regresó y al día siguiente tampoco. Se fue. O sea, en ese momento pues dije, órale, tuve mucha fuerza de voluntad y yo la corrí. Y empecé a agarrar mucha fuerza y mucho valor y ya con eso ya no le tuve miedo a ella porque realmente ya hasta ahorita a esta fecha ya no ha regresado. Ya no ha venido, ya no se ha presentado. Y bueno, tenemos nuestras creencias y yo digo que también tiene que ver y por eso no ha venido aquí. Estamos protegidos, estamos bien cuidados y ella no va a volver a regresar. A los hombres adultos no los buscan para alimentarse. Ellas buscan hombres vulnerables, en estado de embriaguez o dormidos. La realidad es que los odian, les temen y los desprecian. Hay quienes aseguran haber sido visitados por mujeres bellísimas a lo largo de la noche, en sueños o en sus alucinaciones de borrachera. Los seducen, envolviéndolos hasta desgastarlos lentamente, para después que no recuerden absolutamente nada o simplemente no volvieron a despertar. No era placer, era su cacería. A veces, los hombres desaparecían durante días y cuando regresaban estaban deshidratados, delirantes. Ellas los usan robándoles la energía vital, mediante el sexo, como animales de reserva, claro, siempre y cuando no haya bebés disponibles. Como la siguiente historia que nos envía un seguidor. Mi tío tenía el vicio de la bebida. A veces agarraba la parranda varios días y lo íbamos a encontrar pedísimo afuera de algún bar de la colonia, pero nunca dejó de ir a trabajar, borracho pero responsable. Una tarde nos hablaron de su trabajo, preguntando si mi tío se encontraba bien y que por qué no había ido a trabajar. Nos empezamos a preocupar bastante y comenzamos a buscarlo bar por bar. Empezamos a preguntarle a la gente de esos bares si lo habían visto. Ya habíamos perdido toda la esperanza. Pensábamos ir a la policía, porque ya llevaba al menos 4 días sin aparecer. Era el mayor tiempo que se había perdido. En el último bar que entramos, nos dijeron que mi tío se emborrachó ahí. Estuvo un par de horas tomando y se fue acompañado de una hermosa mujer. La última vez que lo vieron fue al menos 3 días antes de que nosotros fuéramos a buscarlo. Mientras hablamos con el personal del bar, mi papá, que estaba acompañándome, recibió una llamada de mi madre. Mi tío había aparecido, que regresáramos a casa. Pero cuando llegamos nos encontramos a mi tío lleno de moretones y fuera de sí, con la mirada perdida, los labios agrietados y lleno de heridas. Llamamos a una ambulancia, porque nada era normal. Ya en el hospital nos comentaron que sufría un cuadro de deshidratación severa. No tenía signos de ninguna fractura, pero que aún no entendían el origen de los moretones. Cuando pasamos a verlo a la habitación, tratamos de que nos contara qué había pasado, pero no nos quiso decir nada. Tenía la mirada muy perdida y nos dijo que solo quería dormir, que quería descansar. Días después de que lo dieron de alta, sus amigos lo invitaron a tomar y él ya no quiso salir, lo cual a todos se nos hizo muy extraño. Entré a hablar con él, le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que ya no quería salir a tomar. Le pregunté si algo tenía que ver con lo que había pasado y me contó.
Cuando sus amigos lo dejaron en el bar porque ya era muy tarde, él quería seguir tomando. Ya estaba muy borracho. Cuando una hermosa mujer se sentó al lado de él en la mesa, de ojos grandes, cabello negro y caderas enormes, le encantó, me dijo. Y ella le propuso que se fueran a su casa. Salieron del bar, tomaron un taxi, y que ya no se acuerda de qué pasó. Despertó semidesnudo, golpeado y tirado debajo de una nopalera. Muy débil empezó a caminar por una brecha, hasta que llegó a un pequeño pueblo, donde pudo comunicarse por teléfono a casa. Cuando me contó eso, la cara volvió a cambiarle, y la mirada volvió a perderse. Estoy seguro que sí se acuerda de lo que pasó. No volvió a tomar, y tampoco volvió a verla. Ahora te pregunto, ¿qué habrá pasado con esta persona? ¿Un alucín de borrachera? ¿Tú qué opinas? Me vas a preguntar ahora por qué atacan al hombre y no a la mujer. Bueno, según la tradición oral de los pueblos de México, estas entidades cargan con un hambre muy específica, el de la sangre caliente, la energía sexual y el deseo. En la cosmovisión rural, los hombres adultos suelen andar solos de noche, alcoholizados y en zona donde la energía es densa, a menudo haciendo cosas un poco cuestionables. Son las presas perfectas, sobre todo si este caballero no ha sido la persona más honorable. Así que estas entidades los buscan, no para matarlos, solo para usarlos, drenarlos, dejarlos secos. La leyenda de las Tlahuelpuchis está rodeada de simbolismos y misticismo. Pero ¿te has puesto a pensar qué pasaría si dejamos lo paranormal a un lado y nos adentramos más en lo terrenal? La figura de la Tlahuelpuchi revela más de la sociedad que la inventó que sobre ella misma. En los relatos antiguos, ella era una mujer que se transforma por las noches, que abandona su cuerpo y que vaga como una bola de fuego para saciar ese apetito. Persigue a los hombres y amenaza la vida de los recién nacidos. En la superficie parece un mito de advertencia, pero en el fondo refleja una tensión muy humana, el miedo al poder femenino y el deseo incontrolable. A lo largo de la historia, para los hombres, culpar a una bruja vampírica de su deseo era más fácil que aceptar su propia responsabilidad. La Tlahuelpuchi se convirtió en una proyección cultural, el deseo masculino descontrolado. Para las mujeres, en cambio, encarnaba una advertencia cruel, la que se saliera del rol social, la que despertara pasiones o que se atreviera a tener autonomía, era marcada como peligrosa. Ese mismo patrón lo encontramos en Europa, con el libro Maleus Maleficorum, el famoso martillo de las brujas. La idea que la mujer no se somete al orden establecido es bruja, es tentadora, amenaza al equilibrio. Así, el mito no solo protegía a los hombres de la culpa, sino que reforzaba un sistema de control sobre el cuerpo y la libertad femenina. Como lo dice el libro 1, cuestión 7, del martillo de las brujas, el cual afirma que las brujas buscan a los hombres en sueños o incluso físicamente agotándolos sexualmente, robándoles la virilidad y debilitando su cuerpo. Como lo dice el libro 2, parte 1, describe a las brujas volando de noche, transformándose en animales para entrar a la casa de los hombres y tener relaciones. O como lo dice el libro 2, parte 2, se acusa a las brujas de chupar la vida de los bebés, provocándole enfermedades o incluso la muerte. En conclusión, el martillo de las brujas y la tradición de las tlahuelpuchis funcionan como un mismo mecanismo cultural. Hombres que no podían admitir sus deseos o cansancios, bebés que morían por causas naturales, mala salud, falta de higiene, hambre, o mujeres que quedaban como peligros constantes. ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Esto fue todo por hoy. Yo soy Tila, la bruja del norte, y hemos llegado al final de este episodio. Déjame tu comentario, porque tu historia puede ser la próxima.